Te damos las gracias, Padre, y pedimos ahora por tu palabra, que tú unjas, Padre, a tu siervo José María, haznos sensible a tu palabra, que nos llegue al corazón, Padre, y que realmente danos sensibilidad a lo que tú quieres decirnos en esta mañana, Padre. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendecimos la vida de nuestro pastor José María Baena. Amén. Amén. Gracias. Damos gloria a Dios por la oportunidad que tenemos una vez más de estar aquí reunidos como iglesia para adorar a Dios, Él que nos ha llamado, nos ha convocado a venir, y nosotros que nos hemos acercado a su casa para ensalzar su nombre, abrir nuestros corazones, nuestras mentes para empezar, nuestros corazones y nuestras vidas para que Él nos hable. Y hoy el tema de nuestra predicación es este texto de Lucas. Voy a pedir a Josué que nos ponga los textos comparados de Lucas y Mateo en una diapositiva que he preparado. La tenéis ahí también en papel. Quien no tenga el papel, que lo levante la mano y ahí Ricardo se ocupará de hacerle llegar el texto. Es bueno comparar esos pasajes paralelos de los evangelios para obtener de cada uno de ellos lo mejor. El tema es la puerta estrecha, que evidentemente cuando se habla de la puerta estrecha también se habla de la puerta ancha. Y bueno, es importante que los cristianos nos planteemos de vez en cuando el tema de la salvación. A veces pensamos, yo ya soy salvo, y como que todo está arreglado. Estas palabras de Jesús van dirigidas a gente que creían que eran el pueblo de Dios. No está hablando de inconversos, o bueno, a gente que necesitaban sí, pero que ellos se creían que formaban parte del plan de Dios, como la mayoría de los cristianos pensamos. Sin embargo, Él les recuerda, ¿verdad?, que hay que ver las cosas en la perspectiva como Dios las ve. Dice que pasaba Jesús por ciudades y aldeas. Hemos estudiado los 4 evangelios, o hemos leído los 4 evangelios, hemos estudiado ya Marcos y Mateo en el estudio de los miércoles, y hemos visto que el esquema básico de los evangelios sinópticos es un tiempo, aparte de las introducciones correspondientes de los evangelistas, un tiempo en Galilea, el ministerio de Jesús en Galilea, después una segunda parte que es el trayecto que va desde Galilea a Jerusalén para cumplir su misión, y es ahí donde está encuadrado este texto. Jesús va caminando por ciudades y aldeas, camino de su destino, de Jerusalén, donde Él habría de morir. Y dice que por el camino iba enseñando, lo dice ahí, enseñando mientras se encaminaba a Jerusalén. Y alguien preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Lucas introduce el tema. En Mateo, lo de la puerta estrecha está encuadrado en el Sermón del Monte. No hay contradicción, porque si durante 3 años Jesús predicó y enseñó en distintos lugares, es fácil de entender que Él las mismas cosas las hablara en un sitio, en otro y en otro. Y cada evangelista puede encuadrarlas en un contexto posiblemente distinto, pero eso no hace que el texto del Evangelio se contradiga. Entonces, en Mateo está en el Sermón del Monte y dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero angosta, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hace falta predicar
de vez en cuando a los cristianos acerca de la salvación. El gran predicador Spurgeon, algunos lo conocen, otros no tanto, pero fue el predicador más conocido en el siglo XIX. Predicó miles de sermones, cada sermón lo imprimía, lo editaban, lo publicaban y recorría el mundo entero. Y él decía que no iba a predicar nunca un sermón sin predicar salvación. Él predicaba para la iglesia, pero nunca dejaba de predicar salvación. Porque él sabía que en la iglesia, entre los feligreses, pues hay todo tipo de creyentes. Y ese creyente va entre comillas, porque algunos necesitan tomar una decisión. Porque venimos a la iglesia, no somos pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios porque hemos vivido la regeneración, el nuevo nacimiento, una experiencia que ha cambiado nuestra vida. Y nos hemos comprometido con Cristo. Si vives comprometido con Cristo y consagrado a Él, eres cristiano. Si no, pues puede que estés y formes parte de la religión cristiana, pero no has entrado todavía en el reino de Dios. Y esto de vez en cuando hay que recordarlo. En nuestras iglesias estamos muchos que hemos vivido una experiencia que ha cambiado nuestra vida. Pero aquí también están nuestros hijos. Nuestros hijos han crecido en esto. Están acostumbrados al contexto cristiano. Nuestros jóvenes, nuestros niños. Es verdad que les ministramos en la escuela dominical. Nuestros jóvenes más o menos forman parte de los grupos de jóvenes, van a retiros, hablan de las cosas de Dios. Pero es importante recordarles y recordarnos todos que el cristianismo solo se puede vivir por medio de una experiencia directa y real con Dios, por medio de Jesucristo y propiciada por el Espíritu Santo. Por eso hoy lo interesante, y me ha parecido conveniente, yo creo que el Señor me lo ha indicado, como a los predicadores el Señor nos debe de indicar lo que debemos de predicar. La Biblia entera está ahí para ser predicada, podemos predicar 200.000 mensajes, pero lo importante es predicar el mensaje que Dios quiere para el momento oportuno. Eso es palabra profética, eso es profecía. Y hablar de esa puerta estrecha es pertinente hoy y es oportuno. En Mateo se insta a entrar por la puerta estrecha. En Lucas se centra en el esfuerzo, esforzaos a entrar. Una es un mandamiento, la otra es una llamada de atención para que nos esforcemos a entrar. Vuelvo para atrás en el texto, ¿verdad? Lucas dice que es que muchos estarán intentando entrar y sin embargo no pueden. Están intentando y no pueden. Y Mateo lo que resalta es que hay una puerta ancha por donde todo el mundo va. ¿Por qué? Porque es fácil. En la puerta estrecha a veces te tropiezas con otro y estás ahí peleando a ver quién entra y uno intenta, pero es complicado. A veces hay que ponerse de perfil, ¿verdad? Hay que hacer un esfuerzo para entrar. También es difícil de encontrar. La puerta ancha la ve todo el mundo. El gran portalón de los grandes palacios, de las grandes construcciones. Es fácil entrar. Y dice que son muchos los que van por ahí, los que entran por ella, dice Mateo. Mientras que el camino que lleva la vida es más estrecho, es empinado, es complicado. Y Lucas, vuelvo a la palabra esforzaos. Si fuéramos al original griego hay una palabra que nos suena bastante.
La palabra griega es agonizo, el verbo agonizar. Y nosotros ese verbo lo tenemos relacionado con la muerte y es esa lucha que tiene el moribundo por permanecer vivo mientras que la muerte lo arrebata. Y está agonizando, peleando, luchando. Y este verbo aparece mucho en el Nuevo Testamento, aparece mucho en los Evangelios, porque el cristiano tiene que ser una lucha agonizante contra la muerte, contra el pecado, contra el mal, contra esa corriente que te lleva. Es el problema hoy. Si hablamos con nuestros jóvenes, nos plantean situaciones complejas, ¿verdad? Y bueno, y esto es bueno, y esto es malo, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Yo creo que las respuestas a todos esos por qué los jóvenes las podrían encontrar si leyeran la Biblia. Yo no digo que no la lean, pero en la palabra de Dios están las respuestas. Y nosotros más adultos también tenemos preguntas y las respuestas están en la palabra de Dios. Ahí se nos dice lo que está bien y lo que está mal. El mundo allá afuera nos va a decir, y lo dice la Escritura, a lo bueno lo van a llamar malo y a lo malo lo van a llamar bueno y te van a comer el coco y te van a machacar la mente y el corazón diciéndote que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Y hoy con los medios de comunicación masivos, por eso se llaman mass media, medios masivos de comunicación, se nos bombardea y todos somos sensibles, pero de manera especial son sensibles los niños y son sensibles los jóvenes. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento suficiente, no tienen la experiencia suficiente para saber distinguir los mensajes buenos y los mensajes malos. Y se les crea confusión. ¿Y sabe lo que más confusión les crea? No son los medios de confusión de ahí afuera, somos nosotros, los cristianos, los que añadimos confusión a nuestros hijos y a nuestros jóvenes, porque ellos escuchan lo que hablamos, pero ven lo que vivimos. Y entonces a veces hay divergencias, y por eso la palabra de Dios es muy clara: entrad por la puerta angosta, procurad, esforzaos a entrar por la puerta angosta, y es un llamamiento que el Señor nos hace y al que debemos de prestar atención. Yo no sé si habéis alguna vez leído una obra de literatura que se llama El progreso del peregrino. Si nunca la habéis leído, os recomiendo su lectura. Es una obra, ¿verdad?, del siglo XVI, por ahí, que escribió un tal Juan Bunyan, un puritano en Inglaterra. Y él hace una alegoría, escribe una alegoría que representa el caminar del cristiano, precisamente a su personaje lo llama cristiano, y él va pasando por distintas circunstancias desde que comienza entrando por la puerta estrecha. Se tiene que plantear si entra por la fácil o por la difícil, y después cuando entra tiene que seguir un camino angosto, un camino hacia arriba, y se va enfrentando a distintas circunstancias, ¿verdad?, tentaciones, etc. Todo eso representa la vida del cristiano y es muy instructivo. No es, digamos, teológicamente exacto, pero es muy instructivo. Y podemos vernos reflejados en ese cristiano, ¿verdad?, para darnos cuenta de determinadas situaciones por las que atravesamos y cómo Él las resuelve y cómo nosotros también podemos resolverlas. Mateo, a continuación, bueno, en los dos evangelistas hay una advertencia. Primero, una exhortación a entrar por esa puerta estrecha, a dejar a un lado la puerta ancha, que es la facilona, la que se sigue sin necesidad de que alguien te diga aquí está. Es por donde va todo el mundo. ¿Sabéis el dicho español? ¿A dónde va Vicente? A donde va la gente. Y hay muchos Vicentes en las iglesias. Muchos Vicentes siguiendo a la gente. Pero su final, el final de la puerta ancha, dice que conduce a la perdición. ¿Creemos nosotros todavía hoy
en que sin Cristo estamos perdidos. Porque muchas veces es que, bueno, no será tanto, no será tan grave, no será así. Andar por la puerta, entrar por la puerta ancha y andar por el camino ancho, que es por donde va todo el mundo, la corriente, lo facilón, lleva a un final malo, a la pérdida del alma, porque nuestras almas tienen valor eterno. Nuestros cuerpos viven un tiempo determinado, unos más, otros menos. Sabemos que hay gente que muere joven, gente que muere en su edad adulta, gente que muere en la vejez, como nuestros hermanos últimos que hemos perdido, María de Gracia, Julio, Carmelita, han vivido muchos años y el Señor se los ha llevado en su edad adulta, pero también mueren jóvenes, ¿verdad? La hermana de nuestra hermana Esther, su hermano, ¿verdad? Y otros que hemos perdido a lo largo de los años. Los jóvenes mueren en accidentes, mueren en situaciones violentas. Hay guerras por el mundo que se llevan a la gente antes de tiempo, viejos, adultos, jóvenes, niños. Así son las cosas. Pero ¿qué será de nosotros? A veces pensamos que vamos a vivir eternamente, o como esto de los años parece que pasa lentamente. Bueno, así te parece cuando eres joven, cuando eres mayor parece que van con una aceleración extraordinaria. Este año ya se nos fue la mitad del año, fíjate tú. Y vamos, los que ya hemos pasado de cierta edad, como yo digo, yo estoy en el tiempo añadido. Porque la Biblia dice que los más llegan a 70 años, ya los he pasado. Entonces, todo eso es de regalo. Bueno, toda la vida es un regalo de Dios, pero ahora estoy en tiempo añadido, en prórroga. Siempre me acuerdo del hermano Ceballos, que fue pastor en Ceuta por muchos años, y era muy amigo nuestro. Y contaba que cuando él cumplió 70 años, se acostó, se vistió sus mejores ropas, y se puso así esperando que el Señor se lo llevara, porque ya había cumplido los 70 años bíblicos. Pero claro, pasaron unas horas y no pasaba nada. Y pasó el otro día y allí estaba. Y se dio cuenta, y dijo, bueno, pues será de otra manera. Y siguió viviendo hasta que el Señor lo llamó y se lo llevó. Entonces, es verdad, el tiempo no lo controlamos nosotros, el tiempo lo controla Dios. Y nosotros tenemos que procurar entrar o haber entrado por esa puerta estrecha. Y de vez en cuando nos debemos de cuestionar, Señor, ¿dónde estoy? ¿Estoy en el camino? Hoy Esther leía unos textos que tienen que ver con esto. Jesús en la puerta. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y a veces damos por sentado de que todo va bien. Algunos incluso creen que una vez que han aceptado a Cristo ya la salvación es segura, pase lo que pase. Es verdad que el Señor nos asegura la salvación, pero no pase lo que pase. No pase lo que pase. Y ahora viene una advertencia de parte del Señor, pero que los evangelistas recogen. Perdón. Mateo, hay unos versículos que son exclusivos de Mateo, como después habrá unos versículos exclusivos de Lucas. Mateo dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, y así que por sus frutos los conoceréis. Está haciendo uso de una especie de parábola, la del árbol y sus frutos. Entonces, ¿por qué no nos planteamos también nosotros examinar nuestros frutos? ¿Qué frutos damos? ¿Son frutos buenos o frutos malos? Si nuestros frutos son malos, tendremos que cuestionarnos qué clase de árbol soy.
si nuestros frutos son buenos. Es que el Señor está produciendo en nosotros los frutos del Espíritu. ¿Sabes cuáles son los frutos del Espíritu? Vete a Gálatas capítulo 5 y allí tienes todos los frutos del Espíritu que puedes tú enumerar y puedes preguntarte, ¿estoy yo produciendo amor? ¿Estoy produciendo gozo o vivo amargado o amargada? Detesto a la gente, no me gusta juntarme con los demás, creo que todo el mundo está mal, creo que todo el mundo es malo, creo que todo el mundo es pernicioso y me hace daño. Piensa. Amor, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Esos son los frutos del Espíritu, esos son los frutos que se esperan de ti y de mí, por supuesto. Entonces, no todo, a continuación, dicen ambos, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice Mateo. Lucas lo explica de otra manera y dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Estando fuera, esa palabra es grave, estando fuera. Y él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Mateo dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice Jesús, pero lo recoge Mateo. Unos dirán, ábrenos. Y otros, dice Mateo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Siempre estábamos hablando de ti. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es que éramos pentecostales. Señor, éramos pentecostales. Entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No por ser pentecostal, sino por no hacer la voluntad del Padre. Porque tú puedes ser pentecostal, puedes ser bautista, puedes ser lo que tú quieras ser. Pero eso no es lo que importa. Lo que Dios va a tener en cuenta es cómo fue tu relación con Él. Cómo fue tu relación con su palabra. Cómo fue tu relación con su voluntad. Esa es una de las grandes preguntas de los cristianos. ¿Y cómo conozco yo la voluntad de Dios? A mí me la han hecho miles de veces. La respuesta no es tan complicada, porque hay varias maneras de conocer la voluntad de Dios. La primera, vete a su palabra. La segunda, entra en el corazón de Dios, es decir, relaciónate con Dios. Relaciónate con Dios. ¿Cuál es nuestra relación con Dios? Bueno, de vez en cuando voy al culto. Bueno, los domingos voy al culto. Bueno, acudo al estudio bíblico. Bueno, cuando tengo ganas leo la Biblia. Pero eso es relación con Dios. Relación con Dios es intimidad con Dios, es cercanía con Dios. Es vivir en la atmósfera de Dios. Por eso, si no estás allí, en el corazón de Dios, estás fuera. Y entonces el Señor podrá decirte, no sé de dónde eres, porque yo aquí no te he visto nunca. No te he visto nunca. Y algunos dirán, bueno, pero vamos a ver, ¿y esto cómo se vive? ¿Y esto cómo sucede? ¿Y esto cómo se experimenta? Dios te está hablando, Dios te está llamando. Y lo que Él dice, ven a mí. Nosotros estamos esperando siempre que el Señor venga a nosotros. Pero es que el Señor dice, ven a mí. Él ya vino. Él se acercó al género humano, ¿cómo? Haciéndose carne. El Verbo se hizo carne. Y vimos su gloria entre nosotros. Él ya vino. Y abrió el camino para que ahora tú te acerques a Él. Y Él dice, ven a mí. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid a mí, el que a mí viene, no le echo fuera. Y ahí es donde entra la fe. Bueno, si el Señor dice eso, pues voy a ir.
Es que yo nunca he tenido una experiencia con Dios. Es que yo no sé lo que es eso de sentir la presencia de Dios. Es que puedes decir todo lo que tú quieras. Ven a Él, ven a Él, ven a Él. Acércate a Él. Entra por la puerta. Hay quien, pero claro, estos son argumentos. Dice que esa puerta es que al ser estrecha también es bajita y hay que entrar de rodillas. Bueno, vale, es una buena ilustración. Lo que está claro es que es una puerta por la que hay que esforzarse a entrar. No es fácil la entrada. Muchos buscan entrar y no pueden. Porque es Dios el que da la oportunidad. Si escuchas la voz de Dios, Dios te está dando la oportunidad. Ahora hay quien nunca escucha la voz de Dios, pero Dios te está hablando. Dios nos habla a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros mayores. Dios nos habla. Lucas dice, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido. Eso sí, convocamos una comida y se llena la iglesia. Y no solamente venimos nosotros, traemos más gente para que también coman. Está muy bien. Es más, aquí habíamos diseñado un proyecto de evangelización y habíamos dicho que una vez al mes íbamos a tener un culto evangelístico, íbamos a invitar gente, íbamos a celebrar una comida. Pero claro, eso estamos cubriendo este área. Muchos dirán, hemos comido delante de ti, hemos bebido, en nuestros lugares enseñaste, pero el Señor dice que les va a decir, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Y en Mateo, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué terrible, ¿no? Pero hacedores de maldad son todos los seres humanos, no hace falta ser un perverso absoluto o una perversa, ¿verdad? Todos los seres humanos hemos sido y somos hacedores de maldad. ¿Qué ocurre? Que cuando venimos al Señor, el Señor nos perdona esa maldad, nos limpia la maldad, nos transforma para que no sigamos viviendo en la maldad, que es lo único que hace posible que nosotros sigamos al Señor, porque al Señor no se le puede seguir cumpliendo la ley, porque la ley lo único que hace es señalar nuestra imperfección, señalar nuestra pecaminosidad, señalar nuestra incompetencia absoluta para vivir como Dios manda. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nada, reconocer nuestra situación, de que somos incapaces, de que somos pobres, de que somos así. Señor, soy un pobre pecador, decía el publicano. Porque a continuación de estos textos, el Señor va a enseñar una serie de parábolas. Y en todas esas parábolas está enseñando algo concreto, algo real, algo práctico. Y en esa parábola del publicano hay uno que dice, Señor, gracias porque me has hecho muy bueno, porque soy bueno, porque diezmo, porque voy al templo, porque hago, y bla, 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 todas sus grandezas. Y había allí un pobre publicano, o sea, un malhechor, un sinvergüenza, un ladrón. Y estaba diciendo, Señor, perdóname, porque no soy digno de ti. Y Jesús utilizó esa parábola para enseñar que no es justificado aquel que a sí mismo se alaba o el que se cree que está en el reino de Dios, pero no está. Y son parábolas todas ellas dirigidas al pueblo de Israel que se creía el pueblo elegido, que lo era. Pero ¿qué ocurre? Que no habían dado la medida y que se había presentado el Mesías, su Mesías, y lo estaban rechazando. Y no eran capaces de ver ni de entender lo que Dios estaba haciendo allí. ¿Cuántas veces estamos ciegos a la obra de Dios, a lo que Dios está haciendo? Qué terrible que los cristianos, ¿verdad?, vivamos en ceguera espiritual. Si es así, más vale que busquemos a Dios, nos arrepintamos de nuestros pecados, caigamos de rodillas delante del Señor y le digamos, Señor, abre mis ojos para que vea. Porque he sido ciego. Y ojalá que podamos decir, pero ahora veo, como aquel del capítulo 9 de Juan.
Entonces, aquella advertencia era para los que se creían estar dentro, pero estaban fuera. No todo el que dice Señor, Señor, es aprobado. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay que dar los frutos de vida cambiada, frutos de vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Hay que dar los frutos de haber nacido de nuevo. Estaba yo leyendo estos días atrás un sermón de Spurgeon, uno de los libritos que me han llegado, y es el sermón que tiene que ver con el bautismo. Y él atacaba tremendamente a aquellos que predicaban y enseñaban que el bautismo es lo que salva. Y él es bautista. Pero lo dice muy claro, el bautismo tiene que ser simplemente el testimonio de que ya eres salvo, ¿verdad? La muestra externa, la proclamación de que Cristo ha cambiado tu vida y que no pienses que por estar bautizado ya eres salvo. No pienses que por estar inscrito en un registro de una iglesia cristiana evangélica ya eres salvo. No pienses que porque tus padres te enseñaron la palabra de Dios y has estado en la escuela dominical ya eres salvo. Tienes que tomar una decisión, tienes que convertirte, chiquillo, jovencito, jovencita, adulto. Tenemos que convertirnos a Cristo. No vale llegar allí cuando el Señor nos llame, que puede ser mañana, puede ser en un rato. Y le digamos, mira, yo soy miembro de la iglesia. Hoy acabo de echar los diezmos. El sermón era muy bonito. Predicó el pastor. La alabanza fue maravillosa. Pero el Señor lo que te va a preguntar es otra cosa. Él ya sabe que la alabanza fue maravillosa, ya sabe, ¿verdad?, que el culto fue precioso, que Él estuvo allí presente. Pero lo que te va a preguntar es si tú has puesto tu confianza y tu fe en Cristo Jesús. Algunos quieren experimentar antes de confiar. Pero la norma, la regla, la realidad es al revés. Primero tú crees. Claro, ¿qué crees? ¿Cualquier cosa? No, tienes que creer al mensaje del Evangelio, tienes que creer a la palabra de Dios. No es creer a lo que cualquiera diga, no es creer, ¿verdad?, a lo que por ahí se extiende. No, no es YouTube, no es nada de eso. Es la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Y si tú pones tu confianza en Él, a partir de ahí empezarás a experimentar que Dios está en tu vida. Y empezarás a notar la realidad del cambio. Y entonces dirás, he tenido una experiencia con Dios. Y esa experiencia con Dios ha cambiado mi vida. Y eso lo necesitamos todos. Yo vivía lejos de Dios. Había sido instruido en la religión cristiana. Tenía muchos conceptos cristianos, muchos conceptos evangélicos, muchos conceptos bíblicos. Pero vivía lejos de Dios. Llegué un momento a negar que Dios existiera. Y así estaba. Cristo se me presentó gracias al testimonio de unos hermanos, a la oración de unos hermanos, y eso cambió mi vida. Y desde entonces, yo sí he podido decir, conozco a Cristo. Después he tenido que desarrollar una vida de comunión con Él. Él me llamó al ministerio. Ahí llevo cerca ya de 50 años. Pero la experiencia comienza con poner tu confianza en Dios. Y a partir de ahí Dios va a empezar a mostrarte cosas. Esas parábolas son, por ejemplo, la de las bodas, donde unos son invitados pero no van, tienen que ir otros. La gran cena, parecido. Está el hijo pródigo, que todos sabemos la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Que como en cierto momento tuvo que pensar, tuvo que reflexionar. Hoy día vivimos una sociedad donde se piensa poco, se reflexiona poco, se medita poco y por lo tanto se cambia poco. Vamos en la vorágine, ¿verdad?, de la vida, arrastrados por ese flujo terrible que no somos capaces de parar. Enganchados a nuestros móviles, enganchados a nuestros ordenadores, enganchados a nuestras teles, enganchados a tantas cosas. Por lo tanto, no libres. Una persona que está enganchada no es libre. Y para tomar una decisión por Cristo hace falta estar en la capacidad de decidir, de pensar lo que uno hace, a dónde va,
qué es lo que tiene por delante, qué es lo que quiere, pensar en la eternidad, pensar en tantas cosas y entonces tomar una decisión. Está también esa ilustración de los 2 cimientos, que es el final del Sermón del Monte. Dice, os compararé, ¿verdad?, a lo siguiente: un hombre que recibe la palabra y la hace es como el que echa un buen fundamento. En la vida todo se construye sobre algún tipo de fundamento, arena o roca. El matrimonio, nuestra carrera, nuestros propósitos y objetivos en la vida, ¿cuáles son? ¿Están sobre la arena o sobre la roca? La arena, ya sabemos, en cuanto vengan las dificultades se hunde todo, se destruye todo. El que tiene su base puesta en la roca firme, que es Cristo, su vida no padece cuando llegan las contradicciones, cuando llegan los problemas, cuando llega el tsunami de la vida. Y por último, en Lucas, que Mateo no dice nada de esto, dice, allí será el llanto y el crujir de dientes. Está hablando de los que se quedan fuera. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. ¿Qué palabra? Fuera y excluidos. ¿Te basta? Porque algunos asustan con las llamas del infierno, que al fin y al cabo son metafóricas, pero estar fuera de Dios, excluido por la eternidad de Dios, ¿no te parece suficiente? Castigo, sin remedio además, y eso será el fuego que te va a consumir o que nos va a consumir si por desgracia nuestras decisiones son erróneas y nos equivocamos de puerta. Sabéis, en los aeropuertos hay muchas puertas, la A1, la A2, la A3, la A4, si alguna vez has viajado en avión, la B1, la B2, la B3, la B4, la C1, la C, muchas puertas. Si tienes previsto un vuelo y te equivocas de puerta, no llegas al destino. Pues esto son 2 solo, 2 puertas. Una estrechita, difícil de encontrar y difícil de entrar por ella, no por nada. Porque la dificultad está en que nosotros creamos lo que allí pone, puerta al cielo, y la otra pone puerta al infierno. Y tú ves la puerta al cielo y dices, no, hombre, ¿eso cómo va a ser así? Esta puerta al infierno, tampoco. Dios no es así. Al final todos van a ser salvos, al final todo va bien. Y te equivocas, pues el destino final creo que te vas a ver excluido. Llegarás a la puerta del avión y dirás, no, ¿cuál es su billete? No, usted no tiene ningún destino. No, es que yo voy para el cielo. No, señor, no, señora, usted no tiene billete. Y yo he vivido algunas circunstancias, no en mí mismo, pero en algunos amigos, amigas, ¿verdad? Una vez recuerdo una hermana que viajaba a Estados Unidos, se plantó en la puerta de su avión, creía que tenía billete y la señorita que allí estaba no era una señorita, era como un armario que le decía, usted no pasa, usted no pasa, usted no pasa, y no pasó, y perdió su vuelo. Por alguna de las circunstancias, ¿verdad? Algunos de esos requisitos que tenía que tener resuelto y no lo tenía resuelto. ¿Cómo estaremos nosotros? ¿Veremos a los santos de lejos? Como aquel rico que veía a Abraham de lejos y veía de lejos también a aquel pobre que había estado a la puerta de su casa tanto tiempo y que él menospreciaba. ¡Ay! Se lamentaba. ¿Qué veremos nosotros? A otros pasando por delante y nosotros quedándonos fuera. Hay que tomar decisiones, no te dejes llevar por la vida, no te dejes llevar por el camino fácil. Recuerda que el Señor te dice, esfuérzate a entrar por la puerta estrecha.
Y en Mateo añade, porque ancha es la puerta y el camino que lleva a la perdición, y muchos van por él. Y estrecho es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. ¿Estaremos fuera? Si hoy te das cuenta de, bueno, Señor, yo no sé, estoy dentro, estoy fuera. El Espíritu Santo te va a hablar muy claro, pero toma una decisión muy clara, es la de entrar y caminar por ese camino hasta la meta final. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque con tu palabra tú nos llamas la atención y nos recuerdas que en ti estamos seguros, que en ti somos salvos, pero que hay que haber tomado las decisiones correspondientes y aceptar tu voluntad y permitir que sea tu Espíritu Santo el que gobierne nuestras vidas y abandonarnos en tus brazos para que tú nos lleves a ese destino final correcto, bendito, bienaventurado. Gracias, Señor. Haz que reflexionemos, que pensemos, que busquemos en tu palabra, que si tenemos dudas acerca de nuestra situación, de nuestro destino, de si hemos tomado las decisiones correctas, tu Espíritu Santo nos ilumine, nos hable, Señor, y ponga en nosotros, como dice el apóstol Pablo, el querer y el hacer por tu buena voluntad, para que tengamos convicción en nuestros corazones, testimonio de lo alto, de que tú nos has salvado, de que te conocemos, Señor, de que aunque somos imperfectos y aunque también nuestro conocimiento de ti sea imperfecto, tú estás dispuesto a hacernos avanzar, a hacernos crecer en el camino de la fe, y que podremos ir subiendo escalón a escalón, ¿verdad? Con pequeños actos de fe, de confianza, nuestra confianza en ti irá creciendo y fortaleciéndose, y nuestra vida será más fácil y más satisfactoria. Nos ponemos en tus manos, Señor. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos a reconocerlos. Ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, para que tomemos, ¿verdad?, las decisiones correspondientes, de abandonar aquello que no es bueno, de hacer morir en nosotros las obras de la carne y hacer florecer los frutos del Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, despídenos ahora en paz. Haz que la palabra predicada, el tiempo de meditación de la Santa Cena, produzca sus frutos en nosotros, y cuando salgamos, Señor, no salgamos ahí y nada más, sino que seamos conscientes de que salimos al exterior a predicar tu palabra, a dar testimonio, a orar por alguien que lo necesite, Señor, a llevar paz y esperanza allá donde no lo hay, en el nombre de Jesús. Llévanos con bien, seas con los que están en otros lugares, los que están viajando, saliendo, regresando, con nuestros oyentes que nos siguen en las redes sociales, Señor, en YouTube, en Facebook, Señor, y en cualquier otro medio, que tu bendición llegue hasta ellos. En el nombre de Jesús pedimos por los enfermos para que también tú los levantes, les des sanidad. Recordamos a Ramón, Señor, pasando por momentos difíciles, Señor, y otros hermanos que pueden estar igualmente necesitados. Y ahora, Señor, que el amor tuyo, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo vaya y sea con todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Saludaos en el amor del Señor. Amén.